Imagina la cueva sagrada de Tampu Tocco, el misterioso lugar de origen de Manco Cápac, el hijo del sol. Este valiente líder, junto a figuras destacadas como Mama Ocllo, emprendieron una marcha épica desde Pacaritambo hacia el Valle del Cusco, enfrentando feroces batallas contra los guayas y zahuaciras, utilizando estrategias sorprendentes y mostrando una valentía indomable. Manco Cápac no solo unificó a su gente, sino que también fundó la majestuosa ciudad del Cusco alrededor del año 1285 y estableció el primer templo del sol, Inti Cancha. Dividió el Cusco en 4 barrios y unificó a los ayllus quechuas, creando una sólida base para el futuro imperio. Estos eventos llevaron a la creación del poderoso imperio inca, el Tahuantinsuyo. ¿Fue Manco Cápac un personaje real o es simplemente una figura mítica? Identificado con el Ayar Manco de la leyenda sobre los hermanos Ayar, Manco Cápac es el héroe fundacional del futuro imperio de los incas. A medida que exploramos los orígenes del Tahuantinsuyo, nos damos cuenta de que están envueltos en un velo de leyendas y mitos. Sin embargo, Manco destaca como un héroe legendario que también tiene una base histórica. Existió, ya que todos los cronistas coinciden en los eventos más importantes de su vida. Sin embargo, su verdadera historia ha sido distorsionada y embellecida con elementos míticos para llenar los vacíos en el conocimiento histórico. Dice el palentino: el primer inga se llamó Manco Cápac Inga, de quien proceden todos los demás que ha habido en el Perú. Este Manco Cápac fue valiente y comenzó a conquistar alguna gente de la que por allí cerca había, y púsolos debajo de servidumbre. Anhelo Oliva, un cronista, le da a Manco un linaje fabuloso. Además, casi todos los cronistas coinciden en llamarlo Hijo del Sol, lo que significa que creen que era descendiente del dios Sol. Probablemente era hijo de Apotambo, un jefe local de Pacaritambo, que está en Paruro, y de Pachamamaachi, su esposa. Sarmiento de Gamboa, rastreador de gobernantes incaicos, afirma que era hombre de buena estatura, seco, campestre, cruel, aunque franco. Al morir se convirtió en piedra, de altura de una vara de medir, y estuvo en el Inti Cancha, el primer templo del sol, guardado con mucha veneración hasta el año de 1559. En ese tiempo, siendo corregidor del Cusco, el licenciado Polo de Ondegardo lo descubrió y sacó de donde era adorado y venerado por todos los ingas en el pueblo de Bimbilla. La afirmación en su primera parte es audaz, pero en la última es sorprendente. Por otra parte, es posible que la verdadera momia de Manco se haya perdido en alguna guerra y que la estatua mencionada fuera una sustitución para mantener la leyenda de que se había convertido en piedra, al igual que sus hermanos Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Manco no es solo un héroe pasajero, sino el personaje central de un periodo importante que llevó a la formación de un imperio. La historia incaica, por su parte, tampoco propicia existencias falsas. Los quechuas solían borrar personajes de su historia, incluso mezclarlos y confundirlos, pero jamás inventarlos. La descendencia de Manco daba fe de esta verdad. En efecto, todavía en el Cusco de 1572 vivían estos descendientes agrupados en la Chima Panaca y liderados por Diego Checo y Juan Guarguachima. Ambos ancianos eran los parientes mayores del linaje más antiguo del Incario, y nadie osaba discutir este señalado privilegio. La Chima Panaca era la panaca del Inca fundador. Manco Cápac nació en Pacaritambo, conocido como el Tambo del Amanecer. Su lugar de origen específico fue la Cápac Tocco, una cueva en Tampu Tocco. Pasó su infancia en la aldea de Maucallacta.
Todos estos lugares están en la región de Paruro, al sur-sureste de lo que hoy es la ciudad del Cusco. Comenzó su marcha desde Pumaurco, en Tamputoco. A partir de ahí, siguió por varios lugares: Huayna Cancha, Tamboquiro, Payara, Yaurisqui, Quinraimanta, Huanacauri, Matagua y Colcampata. Después de esto, junto con Mama Cora, Mama Rawa, Mama Huaco y Mama Ocllo, ya que sus hermanos habían desaparecido, fundó la ciudad de Cusco alrededor del año 1285 en nombre del dios Huiracocha y del dios Sol. El lugar elegido se llamaba Acamama, que significa madre de la herrumbre de los metales. Huiracocha era el dios de los vencidos tiahuanacos y el Sol era el antepasado sagrado de los incas. En el momento de la fundación del Cusco, la adoración a Huiracocha era fuerte e independiente. Sin embargo, con el tiempo, el Sol desplazó a Huiracocha, creando la situación en la que la criatura, o sea el astro rey, opacaba a su creador, el dios Huiracocha. Esto ocurrió por razones políticas, para dejar atrás un pasado de derrota y renacer con un nuevo dios protector. Un lugar bastante común en las crónicas es la circunstancia en la que Manco Cápac se presentó como hijo del sol en el Valle del Cusco. Dice la relación de los quipucamayos que Manco una mañana se vistió con las buenas vestiduras que había llevado de Pacaritambo: una camiseta argentada de almejas, una patena de oro en el pecho, una gran medalla de oro en la cabeza, que ellos llaman canipo, y unos brazaletes de plata en los brazos. Además, llevaba mucha plumería de colores en la cabeza y en el traje, y su rostro estaba intensamente pintado. Al salir el sol, se colocó hacia el reverbero y resplandor del astro. Al tiempo que los indios del valle caminaban hacia él, con aquel resplandor que emitían las patenas y las cosas que tenía, los indios, tan bárbaros, verdaderamente creyeron que era el hijo del sol. Así, a medida que se acercaban, lo adoraban como a un dios. Allí, Manco les hizo entender que el astro rey lo enviaba para el bien y conservación de ellos y de toda la tierra, para mantenerlos en paz y quietud, y que solo a él debían obedecer y hacer lo que él les mandase, pues hacer otra cosa sería castigado severamente, según las órdenes de su divino emisor. Luego, les mandó que hicieran una casa para el sol, su padre, y otra para él junto a ella. La conquista del valle por Manco Cápac está llena de historias violentas. Cuando Manco y sus hombres llegaron a Huanaipata, encontraron al grupo de los guayas y hubo guerras para tomar su territorio. En una de ellas, según Cabello de Balboa, Mama Huaco topó a un guerrero guaya y lo mató con un tumi que llevaba oculto, que es un cuchillo de piedra. Luego, sacándole los bofes y entrañas, las hinchó y se las atravesó en la boca. Con la sangre hizo untar a los demás. Con tan horrenda postura, se metió en el pueblo de los guayas, y los desanimados naturales, creyendo que era gente común que comía carne humana, abandonaron el pueblo. Y añade Sarmiento: así mataron a cuantos encontraron a su paso, y a las mujeres preñadas sacaban las criaturas de los vientres para que no quedase memoria de aquellos miserables guayas. Sin embargo, en Inti Cancha, Copalimaita, señor de los saguaciras, no se dejó intimidar al ver que los invasores quechuas marchaban contra él. Enfrentándolos, los venció e hizo retroceder en Huanaipata. Manco y sus hombres esperaron aquí la nueva cosecha, desde lo bajo de la caña del maíz hasta lo más alto, toda llena y apiñada de grandes y hermosas mazorcas. Esta riqueza del valle encendió la codicia de Manco, quien llamó al paraje Cosa Preciosa. Seguidamente, declaró la guerra y, lanzándose contra Copalimaita, lo tomó prisionero, obligándolo a rendirse y a retirarse para siempre a las montañas. Fue entonces cuando erigió el Inti Cancha, el primer templo del sol, y estableció su residencia en el edificio y sus alrededores. Luego, Manco derrotó a los alcahuizas y les confiscó sus tierras, haciendo lo mismo con los culunchimas. Solo entonces fue reconocido como vencedor, sin duda por ser ya el sumo del valle. Manco dividió el Cusco,
que en ese entonces era una población de toscas casas de piedra con techos de paja en 4 barrios: Quinticancha, Chumbicancha, Sairicancha y Yarambuicancha. Para proteger su capital, unió a todos los ayllus quechuas que vinieron con él desde Tamputoco y a los 10 ayllus que decidieron seguirlo en el camino. Por todo lo dicho, Manco Cápac se perfila como un personaje real con un aura legendaria. Es el Ayar Manco de la leyenda de los hermanos Ayar y el Manco Cápac de la leyenda del lago Titicaca. Originalmente, su nombre fue Manco. El título de Cápac se le añadió después. Fundó el Cusco alrededor del año 1285 y fue el patriarca de todos los incas. Vivió en el siglo XIII y probablemente murió a inicios del XIV. Fue solo curaca de su ayllu, junto con su hijo Sinchi Roca, un jefe guerrero más. Con Manco empezó el periodo legendario o curacal, aunque su autenticidad histórica es indiscutible. El cronista Cabello de Balboa confirma que Manco era un Sinchi cuando dice que fue señor de muchas campañas, que los pueblos le mostraban veneración y reverencia a su paso y que por eso le habían dado obediencia. Debió de morir muy viejo y con el renombre de Hijo del Sol. Manco Cápac, como el fundador legendario de los incas, sentó las bases para una civilización que florecería en siglos posteriores. Aunque no gobernó un imperio, su legado perdura como el iniciador de una de las culturas más fascinantes de la historia.